Bueno, hoy Pietro ha traído como propuesta hablar de la comida del futuro. Hay que pensarlas estas cosas, ¿no? Sí. Porque uno a veces está ahí sentado, cómodo, pensando que todo va a seguir igual y quizás no es tan así. Claro, es que muchas veces tendemos a pensar que en el futuro no va a haber comida, que van a ser cápsulas que vamos a ingerir con proteínas, Claro. con nutrientes y que no se va a comer. María, te doy una buena noticia, o ¿Qué? no, alguien lo está pensando en serio. Pero claro, obviamente va a ir en contra de de esa situación de placer que es la comida, ¿no? Es así. Entonces, la idea es conversar un poco con los oyentes, con ustedes. Me interesa vuestra opinión al respecto, porque es un tema, en mi opinión, importante, porque la comida es parte de nuestra vida. Funciona así. Claro. Entonces, hay dos maneras de enfocar este tema. Uno desde el punto de vista filosófico, social, ético, y otro desde el punto de vista del conocimiento científico que implica todo esto. ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué están pensando las empresas? Ajá. Los científicos que están trabajando en esto, y hay mucha gente que está trabajando en esto. ¿Vos lo sabés en qué están pensando? ¿Cómo no? Ya están pensando. Sobre todo en Asia. La Universidad de Singapur está trabajando en esto de una manera demoledora. Ajá. Y entonces, bueno, uno de los primeros alimentos que es objeto de un estudio realmente extensivo es la carne. Ajá. Se hicieron, la verdad que hace bastante tiempo que se están haciendo ensayos sobre la producción de carnes de cultivo. ¿Por qué se piensa en la carne de cultivo? Porque para eliminar todo el problema de los animales criados a pasto, en corrales, la contaminación que generan, etcétera. Mucho más, quizás, sencillo criarlos en unos, se llaman bioreactores. Así, ¿no? Fíjate qué lindo, ya empezamos, bioreactores vinculados a la carne, ¿no? Claro. Bueno, bioreactores son cultivar carne. Cultivar proteínas de carne. ¿Qué sucede con eso? Estas empresas tienen estos bioreactores, son, a ver, ¿cómo podría definirlos? Unos invernaderos, llamémoslos así, que tienen condiciones estrictas en relación a la higiene, por supuesto, a la temperatura, a la humedad. Y dentro de ese contenedor se colocan células, en este caso, por ejemplo, vacunas. Ajá. Y se alimentan. Estas células se le dan unas sustancias que son alimentos para que crezcan. Ajá. Obviamente no va a aparecer un ojo de bife o un bife de chorizo, ¿no? Pero las células se desarrollan y se reproducen, generando un volumen proteico. Este volumen proteico se toma, se moldea y finalmente salen, por ejemplo, las hamburguesas. Ajá. O esas formitas de pollo, ¿no? Que tanto le gustan a las patitas de pollo que tanto les gustan. Las patitas artificiales, claro. Y esto uno dice, bueno, sí, pero esto quizás sí necesitaremos otros 10, 15, 20, 30 años. No. Esto es ya. De hecho, ya se está probando, porque hablamos inclusive con una científica la semana pasada, para la formación de tejidos del cuerpo humano con células madre y para reemplazar órganos. Sí, y eso obviamente es algo mucho más complejo, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Que digo, generar una masa proteica simple para la alimentación es un poco más simple y por lo tanto es mucho más inmediato. Claro. Al punto tal que la primera hamburguesa de este tipo se hizo en el 2013. Ya sé. Entonces, son 12 años. Y la industria, hoy en día, en esta industria trabajan más de 150 empresas en el mundo. En esta industria se invierten 2.600 millones de dólares al año. En esta industria invierten empresas, mega empresas, para diversificar su negocio, porque esto va a ser un negocio muy grande, porque nosotros somos muchos en el mundo. Claro. Y entonces necesitamos este alimento. Entonces, ¿cuál es el tema crucial? Es dejar primero que pase definitivamente la idea, o sea, que la idea se transforme en algo consolidado, que sea aceptada. Exacto. Bueno, una vez que pasa eso, se terminó. Entonces empezarán a producir de manera masiva. ¿Y por qué crees que podría no ser aceptada?
Porque la comida no es como, por ejemplo, a ver, estoy pensando en una analogía, no sé, el teléfono celular. ¿No? Eso fue un cambio radical en nuestra vida. Bueno, pero yo pienso que en lugar de matar a una vaca, producir carne, me parece que hasta podría ir a favor de... Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los grandes, con nuestros asados argentinos? ¿Qué va a pasar? No, bueno, se puede hacer... ¿Eso se terminó? No, ¿cómo se terminó? No, digo, si se impone... No, porque la carne se puede generar desde otro... Bueno, desde otro... Con los restaurantes, con todo entonces pero de todas maneras... Tal vez el asado con hueso se termine. Va a haber un cambio radical, de todas maneras, en nuestras costumbres, por dos razones. Entonces, una es que no va a ser, por lo menos por ahora, no es posible, diría yo, reproducir con exactitud los cortes como lo conocemos ahora. Claro. Entonces ahí ya ¿Qué sería un bifecito, por ejemplo? No, es una especie de hamburguesa, albóndigas, algo así, que tiene un color parecido al de la carne y seguramente... ¿El mismo sabor? Un sabor bastante parecido, porque evidentemente es la misma materia prima. Sí. Y entonces, bueno, en ese sentido se acerca el producto. Pero desde el punto de vista estético, visual, es un producto distinto. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos a eso, en el caso de que esto ocurra. Se vuelve casi filosófico. La pregunta es, ¿qué es la comida? Bueno, es por eso que te digo que es un tema bastante intenso, profundo, ¿no? Porque salud, alimentación, placer... Las tres cosas al mismo tiempo. No, porque muchas veces, María, ¿qué sucede? Que nosotros estamos comiendo algo que no es quizás tan saludable, pero nos produce un placer extremo, ¿no? Por el sabor o por el recuerdo, etc. En este caso, seguramente nos van a decir que es una comida mucho más saludable, mucho más... Pero me parece que esa parte la vamos a perder. Es menos atractiva. Menos atractiva. Bueno, entonces en casa vamos a tener ese problema y tenemos que preguntarnos para las personas que quieren comer o que van a querer comer una carne que sea realmente carne, un asado, una carne asada a la parrilla, etcétera, etcétera, ¿quién la va a tener? ¿Cómo la van a vender? ¿Cuánto la vamos a pagar? Entonces son todas cosas que finalmente después en algún momento deberán pasar o pasarán. Porque es una etapa que te diría que es inevitable. Yo no sé si será en 5 años, o en 10, o en 15, o en 20, pero va a pasar, seguramente. Piénsenlo, no sé, ustedes habrán escuchado, porque ustedes son personas muy informadas, no sé, las hamburguesas que no son de carne, que parecen hamburguesas. Se venden. Sí, las veganas. Imitan el sabor. Las de soja. Sí, pero ahora hay unas que vos la ves y la probás y te parece de comer carne. Sí, hay de lentejas, de todo un poco. Están hechas de una manera excepcional. Eso hace 10 años no existía. No, claro. Pero eso ya hay mucha gente que lo consume, estos nuevos productos. Sin duda. Entonces, bueno, esta es una parte que yo, desde mi punto de vista de análisis de lo que pasa con la alimentación, me parece interesante. ¿Cuáles son los puntos en contra? Ya de alguna manera los mencionamos, pero también, evidentemente, habría unos puntos a favor, ¿no? Más allá del retorno económico que podrá tener. La salud. Bueno, exactamente. Entonces, tenés una reducción obvia del impacto ambiental. No vamos a tener millones y millones y millones de la vaca como la tenemos ahora, por ejemplo. Claro. Que pastorean o a pasto o en un corral o donde sea, dejando todos, obviamente, sus residuos fisiológicos y la contaminación que producen. Entonces, eso se reducirá mucho. En el bienestar animal, porque evidentemente no va a existir mucho más el proceso que tenemos hoy en día para producir la carne, entonces vamos a tener animales que no van a tener que soportar esa situación. Va a haber un control mucho más riguroso quizás. Yo no quiero decir que ahora no sea riguroso, pero va a ser aún más riguroso con respecto a la seguridad del alimento, porque va a ser mucho más controlado. Sin duda. Seguramente se van a poder sumar elementos nutricionales para equilibrar aún más ese valor proteico. Me recuerda una comida de astronauta. Te dan todo. Cápsulas. Cápsulas. Y acá van a poner seguramente algunos elementos nutricionales que se suman a esa papilla de carne. Y después se hace una producción más sostenible, en el sentido que vos, a partir de una célula que es algo minúsculo,
se va a producir una cantidad muy grande de alimento y de una manera sostenible, sustentable. Así que bueno, esas son las cosas que en mi opinión son interesantes y que tenemos que pensar. A colación, y después si quieres retomamos el tema en el segundo bloque, hay también una comida en 3D que se está empezando a producir bastante. No tanto como la primera, pero la comida en 3D es así. ¿Qué es? A ver. Son impresoras. Como las impresoras que tenemos en casa. Uy, yo quiero una ya. Bueno. Estas impresoras, obviamente no podés hacer todo, ¿no? Porque es complejo el tema. Pero para algunos alimentos como chocolate, bombones, albondiguitas, o sea, cosas chiquititas, mini tortas, etcétera. ¿Qué hacen? Te venden una impresora. Se carga la impresora, tienen unos pequeños tanquecitos, ¿no? Digamos, en lugar de tener la tinta, tienen una papilla de alimento y diferentes alimentos. Claro. Cargas, le das a la computadora el dibujo de lo que vos quieres, claro, y la computadora te lo imprime, entre comillas. Entonces vos en el acto tenés un bombón, no sé, con forma de perro, de perrito, o tenés un bombón con la cara de tu hija o de tu nieto, de tu madre, etc. Claro. Entonces para mí eso no va para los hogares, es más para los restaurantes. Claro, para donde se prioriza mucho lo estético y el atractivo visual de la comida. Pero eso está funcionando, hay restaurantes que trabajan solamente así, son pocos, en Argentina no hay, pero hay algunos lugares del mundo donde existen ya restaurantes que trabajan de esta manera. Y entonces, bueno, esto es otra cosa muy interesante. Es otra maquinita que tendremos que sumar en algún momento a todos los equipos que tenemos en casa, que la freidora, que esto, que lo otro, que la máquina para el vacío, para air fryer, y vamos a tener la impresora de comida. La máquina de imprimir chorizos. La máquina de imprimir chorizos. Está buenísimo. Bueno, después la seguimos en el otro bloque, Pietro. Gracias. Y eso ha causado buena